El trueno partió el cielo de Madrid con la furia de un dios antiguo, y en el instante exacto en que la luz del relámpago inundó el pequeño apartamento, Sofía sintió una súbita y cálida oleada recorrer sus piernas. Había roto aguas. No debía ser así. Faltaban 3 semanas de paz y silenciosa preparación que ahora se disolvían en una urgencia aterradora. Mateo, su pareja, saltó del sofá, con los ojos desorbitados de pánico y amor. En segundos estuvo a su lado, su rostro una máscara de calma forzada, su mano firme en su espalda. «Respira, mi amor, solo respira. Estoy aquí», susurró, pero su voz era un temblor contra el rugido incesante de la tormenta en el exterior. El dolor vino después, una contracción aguda que la hizo doblegarse, robándole el aliento y reemplazándolo por un miedo primario. El futuro, que parecía una tierna promesa, se había convertido de repente en un presente violento e impredecible. El viaje al hospital fue una mancha borrosa de luces de la calle, distorsionadas por la lluvia torrencial y el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas. Cada bache del coche era una nueva ola de dolor para Sofía, que se aferraba a la mano de Mateo como si fuera su única ancla en la realidad. Su plan de parto, cuidadosamente elaborado en un hospital al otro lado de la ciudad, con una matrona en la que confiaba, se había desmoronado tan rápido como rompió aguas. Una llamada apresurada a la maternidad reveló una complicación imprevista. No tenían el equipo necesario para un parto prematuro con signos de sufrimiento fetal. La voz al otro lado de la línea fue clara y sin emociones. «Vayan al Hospital Central. El especialista de guardia allí es el mejor». Y así lo hicieron, conduciendo hacia un destino desconocido, entregando la vida más preciosa que tenían en manos de un extraño, mientras la ciudad parecía ahogarse a su alrededor en una noche que no prometía más que incertidumbre y miedo. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un zumbido indiferente, tragándolos de la tormenta a un mundo de luces fluorescentes y el olor aséptico a desinfectante. El caos de urgencias era una sinfonía de pitidos, voces apresuradas y el llanto lejano de alguien. Sofía fue inmediatamente colocada en una silla de ruedas, su dignidad despojada con cada paso, con cada pregunta hecha por enfermeras cuyos rostros eran eficientes pero impersonales. Mateo intentaba responder a todo, su voz sonando extrañamente pequeña en aquel vasto y estéril entorno. «Ha roto aguas, hay una leve pérdida de sangre, tiene contracciones cada 3 minutos», recitaba los hechos, mientras Sofía solo se concentraba en respirar. La palabra especialista resonaba en su mente, una promesa de seguridad mezclada con el terror de lo desconocido. No preguntó el nombre. En ese momento, el nombre no importaba. Solo importaba la competencia, la salvación. Mientras la empujaban por un pasillo interminable, el techo blanco pasaba como una cinta continua sobre sus ojos. Cada puerta que pasaban parecía un portal a un futuro diferente. Mateo corría a su lado, susurrando palabras de aliento que ella apenas podía registrar. Su mundo se había reducido a la sensación de su cuerpo revelándose y a la presencia constante de la mano de él en la suya. El miedo era una criatura viva dentro de ella, tan real como el bebé que luchaba por nacer. Se sentía expuesta, vulnerable de una manera que nunca había experimentado. La mujer resiliente que había reconstruido su vida sobre las cenizas de un matrimonio fallido, se sentía ahora como una hoja en una tormenta, completamente a merced de las corrientes del destino y de las manos expertas, pero anónimas, de un médico que estaba a punto de conocer en el momento más crucial de su existencia. La puerta de la sala de partos se abrió y el tiempo pareció congelarse. Allí, de espaldas a ellos, ajustándose una mascarilla, había un hombre de hombros anchos y postura imponente.
Cuando se giró bajo la luz quirúrgica, el mundo de Sofía se hizo añicos por segunda vez esa noche. El rostro no era el de un extraño. Era el rostro que atormentaba sus recuerdos, un rostro que había amado y odiado con la misma intensidad. El doctor Alejandro Vargas, su exmarido, el arquitecto de su dolor pasado, era ahora el guardián de su futuro. El aire escapó de sus pulmones en un suspiro silencioso. Los ojos de él se encontraron con los de ella por encima de la mascarilla, y en su profundidad vio un destello de shock, un reconocimiento instantáneo que fue rápidamente enterrado bajo una capa de profesionalismo gélido. Mateo, percibiendo el cambio en la atmósfera, miró de Sofía al médico, su confusión transformándose en un horror mudo. En ese instante, la sala de parto se convirtió en un escenario para una tragedia que ninguno de ellos podría haber previsto. El aire en la sala de partos era denso, cargado con el peso de años de palabras no dichas y heridas nunca cerradas. Para Sofía, cada contracción era ahora un doble tormento, la agonía física de su cuerpo abriéndose para dar vida, y la agonía emocional de tener su vulnerabilidad expuesta ante el único hombre que una vez prometió protegerla, y en cambio la desmanteló pieza por pieza. Recordó las noches silenciosas en su antiguo apartamento, la forma en que el trabajo de Alejandro siempre llegaba primero, sus logros resonando más fuerte que sus propias necesidades. Él no era un hombre cruel en el sentido tradicional. Su crueldad era más sutil, una negligencia, la ambición desmedida que la había relegado a ser una sombra en su propia vida, un accesorio para su brillante carrera. Y ahora, irónicamente, su vida y la de su hijo dependían de las mismas manos que una vez la apartaron con tanta indiferencia. A su lado, Mateo era un faro de calidez en la gélida atmósfera. No poseía la imponente confianza de Alejandro ni su aura de autoridad médica, pero su fuerza era de un tipo diferente, más profundo. Se manifestaba en la forma en que limpiaba el sudor de la frente de Sofía con una ternura infinita, en cómo susurraba palabras de amor y aliento contra su oído, creando una pequeña burbuja de intimidad en medio del caos clínico. Era el hombre que le había enseñado que el amor no era una competencia, sino un refugio. Él había visto la fuerza silenciosa en ella cuando ella misma la había olvidado, celebrando su arte, sus sueños, su esencia. Observarlo ahora, tan impotente y preocupado, le partía el corazón a Sofía. Él, que había curado sus cicatrices, ahora debía verlas reabrirse por la misma persona que las causó. Alejandro se movía por la habitación con una eficiencia casi robótica. Era un maestro en su dominio, cada gesto preciso, cada orden a las enfermeras clara y concisa. No había rastro del hombre que una vez conoció, solo quedaba el médico. Para él, ella no era Sofía, la mujer cuyo corazón había roto. Era la paciente, un caso clínico, un problema a resolver. Preparen una vía intravenosa con oxitocina. Monitoricen los latidos fetales continuamente. Su voz era un bisturí, cortando el aire tenso sin una pizca de emoción. Esta distancia profesional, que en cualquier otro médico habría sido reconfortante, en él era una forma de tortura. Era un recordatorio brutal de su incapacidad para conectar, la misma frialdad que había congelado su matrimonio hasta la muerte. Se estaba escondiendo detrás de su bata blanca, y ese escudo era más impenetrable que cualquier armadura. Un fuego se encendió en el interior de Sofía, una llama de pura determinación que quemó a través del velo del miedo. No iba a permitir que él la viera desmoronarse, no le daría esa satisfacción. Esta ya no era su historia, la trágica narrativa de su divorcio. Esta era la historia del nacimiento de su hijo. Miró a Mateo, encontrando fuerza en su mirada aterrorizada pero firme. Por él, y por la pequeña vida que luchaba dentro de ella, sería fuerte.
Se concentró en su respiración, en el ritmo de las contracciones, transformando el dolor en un mantra de supervivencia. Cada inhalación era por su bebé, cada exhalación era para expulsar el veneno del pasado. Su resiliencia silenciosa, la misma que le permitió reconstruir su vida, ahora se convertía en su arma en la batalla más importante que jamás había librado. El personal médico trabajaba a su alrededor, un enjambre de batas verdes y azules, ajenos al drama subyacente que se desarrollaba. Las correas del monitor fetal fueron atadas a su vientre, y el sonido rítmico y acelerado del corazón de su bebé llenó el silencio. Un tambor de guerra contra la opresión en la sala. Era un sonido de vida, una promesa, pero también un indicador de fragilidad. Cada pitido de la máquina, cada ajuste en el goteo intravenoso, parecía amplificado, marcando el paso de un tiempo suspendido. Mateo se sentía como un intruso, un espectador en una obra cuyo guión no conocía, pero cuyo peso emocional lo aplastaba. Podía sentir la historia entre Sofía y Alejandro vibrando en el aire. Una corriente eléctrica de dolor y resentimiento que amenazaba con electrocutarlos a todos. Las horas comenzaron a fundirse en un ciclo monótono de dolor y agotamiento. Por un tiempo, la tensión pareció asentarse en un incómodo segundo plano, eclipsada por la cruda realidad del trabajo de parto. Alejandro dirigía el proceso con una distancia que era a la vez impecable y enloquecedora. Revisaba los monitores, dictaba notas y apenas dirigía la mirada a Sofía, refiriéndose a los datos de las máquinas como si fueran el único paciente en la habitación. Sofía, a su vez, se refugió en su propio mundo interior, centrándose únicamente en la voz de Mateo y en la tarea que tenía por delante. Casi parecía posible que pudieran superar esto, que la historia que compartían pudiera permanecer encerrada tras un muro de profesionalismo. Pero entonces un sonido agudo y penetrante rompió la calma. Una alarma estridente del monitor fetal comenzó a sonar, una sirena que anunciaba el desastre. La línea que mostraba los latidos del corazón del bebé se desplomó en la pantalla, un precipicio visual que reflejaba el abismo que se abría a sus pies. En un instante, la atmósfera de la sala cambió de una calma tensa a una urgencia controlada. Las enfermeras, antes metódicas, ahora se movían con una velocidad y precisión electrizantes. El rostro de Alejandro, que había sido una máscara de impasibilidad, se contrajo en una concentración feroz. Se abalanzó sobre el monitor, sus ojos analizando los números erráticos que confirmaban la crisis. Sin decir una palabra, se puso unos guantes nuevos y se acercó a Sofía para un examen inmediato. Sus manos, que una vez la habían sostenido con una ternura ahora olvidada, eran ahora herramientas clínicas, moviéndose con una habilidad impersonal. Mateo retrocedió instintivamente, su impotencia convirtiéndose en un nudo en la garganta. El silencio en la sala era más ruidoso que cualquier grito, lleno de la pregunta tácita que todos temían hacer. ¿Qué estaba pasando? Tras lo que pareció una eternidad, Alejandro se enderezó. Su voz, cuando finalmente habló, era tan afilada y desprovista de emoción como el acero quirúrgico. El cordón umbilical está enrollado alrededor del cuello del bebé. Es una vuelta de cordón apretada. Se dirigió a su equipo, pero sus palabras cayeron sobre Sofía y Mateo como sentencias de muerte. Con cada contracción, la presión aumenta y el flujo de oxígeno disminuye drásticamente. El bebé está en sufrimiento fetal agudo. No hubo un intento de suavizar el golpe, ni una palabra de consuelo. Solo la brutalidad de los hechos médicos. La amenaza ya no era un fantasma del pasado en la habitación. Era una realidad tangible y letal, un lazo que se apretaba alrededor del cuello de su hijo nonato, y Alejandro era el único que podía decidir si cortarlo o dejar que los estrangulara a todos.
El terror puro y sin filtrar se apoderó de Sofía. El diagnóstico de Alejandro no era solo un conjunto de palabras técnicas, era la materialización de su peor pesadilla. Sintió una oleada de náuseas, una impotencia tan abrumadora que casi la ahoga. Su cuerpo, que trabajaba tan duro para traer a su hijo al mundo, se había convertido en una trampa mortal. Miró a Mateo, cuyo rostro pálido reflejaba su propio horror. En ese momento, el conflicto central de su vida se cristalizó con una claridad dolorosa. Para salvar a su hijo, tenía que depositar una fe ciega y absoluta en el hombre que le había enseñado que la fe era para los tontos. Tenía que confiar en el juicio de un hombre cuyo corazón, en su experiencia, era un músculo atrofiado. La vida de su bebé estaba en manos del hombre que había destrozado la suya. Y esa paradoja era una forma de crueldad más allá de lo imaginable. La reacción de Alejandro a su pánico visible fue no reaccionar en absoluto. Ignoró las lágrimas silenciosas que corrían por las sienes de Sofía y la mano temblorosa de Mateo sobre su hombro. En cambio, se giró hacia la enfermera principal y comenzó a ladrar una serie de órdenes complejas. Preparen el quirófano para una cesárea de emergencia. Ahora, notifiquen a neonatología. Quiero un equipo de reanimación aquí en 5 minutos. Aumenten el flujo de la vía intravenosa y preparen un bolo de terbutalina para relajar el útero. Su competencia era innegable, casi aterradora en su intensidad. Se había transformado por completo en la máquina para la que había sido entrenado, un general en el campo de batalla. Pero para Sofía, esta eficiencia deshumanizada no era reconfortante. Era la confirmación de que para él esto no era sobre una familia aterrorizada, era sobre ganar o perder. Y el precio de su derrota era impensable. El traslado al quirófano fue un torbellino de movimiento y ansiedad. Sofía observaba las luces del techo pasar a toda velocidad, mientras la camilla era empujada por los pasillos a un ritmo frenético. Las voces a su alrededor se mezclaban en un murmullo urgente de terminología médica que no podía comprender. La cara de Mateo, lívida de pánico, se mantenía a su lado, su mano aferrada a la suya hasta el último segundo posible. En las puertas dobles del quirófano, una enfermera lo detuvo con un gesto firme pero compasivo. «Lo siento, tiene que esperar aquí», dijo. El momento de la separación fue brutal. Sus manos se soltaron, y de repente Sofía se sintió completamente sola. Una náufraga a la deriva en un mar de incertidumbre, siendo llevada a una sala donde su destino sería decidido por el hombre que representaba todo, su pasado doloroso. La puerta se cerró, dejando a Mateo atrás y a ella, a solas con su verdugo y salvador. El interior del quirófano era un mundo frío y metálico, bañado por una luz blanca y cegadora que no dejaba lugar a las sombras. El acero inoxidable de los instrumentos y las máquinas brillaba con una promesa de eficiencia y una amenaza de dolor. Alejandro ya estaba allí, lavándose las manos con una concentración metódica, su figura imponente dominando el espacio. Se dirigía a ella solo para dar instrucciones cortas y precisas. «Vamos a administrar la anestesia epidural. Permanezca completamente quieta». Su tono no permitía réplica ni ofrecía consuelo. Una joven enfermera intentó sonreírle a Sofía, un pequeño gesto de humanidad en la esterilidad reinante, y le susurró: «Todo saldrá bien». Pero una mirada cortante de Alejandro fue suficiente para que la enfermera bajara la vista y volviera a su trabajo en silencio. El mensaje era claro. En este quirófano, las emociones eran una distracción que no sería tolerada. Una vez que la anestesia hizo efecto, una cortina azul fue levantada frente a ella, separando su cabeza del resto de su cuerpo. Se convirtió en una espectadora impotente de su propia cirugía, un sujeto pasivo en el evento más activo de su vida. Su universo se redujo a los sonidos.
El chasquido metálico de los instrumentos, las órdenes secas de Alejandro, las respuestas apagadas de su equipo y, por encima de todo, el sonido del monitor cardíaco de su bebé. El pitido, que antes había sido rítmico, ahora era lento e irregular, cada latido espaciado por un silencio que se sentía como una eternidad. Cada sonido era una pista, cada silencio una tortura. Se aferraba a ese ritmo errático como si pudiera mantener vivo a su hijo solo con la fuerza de su concentración, escuchando la historia de su lucha a través de los oídos, porque sus ojos ya no podían verla. La tensión en la sala se cortaba con un bisturí. En un momento dado, una doctora más joven, voz teñida de incertidumbre, sugirió una maniobra alternativa. «Doctor Vargas, quizás si intentamos cambiar la posición del feto». Alejandro ni siquiera la miró. Su respuesta fue inmediata y brutalmente cortante, diseñada para humillar y reafirmar su autoridad. «Doctora, aquí no estamos para experimentar con quizás. Estamos para ejecutar. Haga exactamente lo que le digo o salga de mi quirófano». El desprecio en su voz fue palpable, y un silencio sepulcral se instaló en el equipo. Sofía, escuchando desde detrás de la cortina, sintió un escalofrío. ¿Era esta la confianza de un genio o la arrogancia de un tirano? El miedo se agudizó, transformándose en una nueva y terrible duda. ¿Y si el mayor peligro para su hijo no era la complicación médica, sino el ego del hombre que intentaba salvarlo? De repente, la peor de las pesadillas se hizo realidad. La alarma del monitor volvió a sonar, esta vez más desesperada, más aguda. «Bradicardia severa. Los latidos han caído a 50», anunció el anestesiólogo con la voz tensa. La sala entera pareció contener la respiración. El único sonido era el pitido frenético de la máquina, un grito de auxilio electrónico. Sofía cerró los ojos con fuerza, las lágrimas brotando sin control. En ese silencio cargado, escuchó a Alejandro soltar un siseo de frustración, un sonido gutural, casi animal. Por primera vez, su máscara de control absoluto se resquebrajó. Sofía no podía verlo, pero podía sentirlo. Una onda de pura y helada desesperación emanaba del otro lado de la cortina. Era la primera muestra de emoción que él había mostrado, y esa emoción era el miedo. Y eso la aterrorizó más que toda su frialdad anterior. El caos en el quirófano había alcanzado su punto álgido. Las alarmas sonaban como un lamento fúnebre por una vida que se desvanecía antes de empezar. El equipo médico estaba paralizado, sus ojos fijos en Alejandro, esperando una orden, una solución milagrosa que no llegaba. Por un instante, el gran doctor Vargas pareció humano, vulnerable, superado por la situación. La confianza que proyectaba se había evaporado, dejando al descubierto a un hombre al borde del fracaso. Detrás de la cortina, Sofía ya no lloraba. Susurraba el nombre de su hijo una y otra vez, una letanía desesperada en un intento de anclarlo a la vida. El aire estaba espeso con el olor metálico de la sangre y el hedor inconfundible del pánico. El tiempo se había detenido, suspendido en el precipicio entre la vida y la muerte, y parecía que la caída era inevitable. Todo por lo que Sofía había luchado, todo el amor que había construido, estaba a punto de convertirse en cenizas. Y entonces, un sonido completamente ajeno e incongruente atravesó la cacofonía de las alarmas. Un zumbido grave y persistente. Era la vibración de un teléfono móvil sobre una bandeja de acero inoxidable. El teléfono personal de Alejandro. En la sagrada esterilidad del quirófano, donde cada segundo contaba y cada distracción era un pecado mortal, la intrusión era tan violenta como una explosión. Todas las cabezas se giraron, primero hacia el teléfono y luego hacia Alejandro. Una enfermera lo miró con incredulidad, su expresión una mezcla de asombro y reproche. El sonido insistente parecía burlarse de su impotencia.
un recordatorio de un mundo exterior que seguía girando, indiferente a la tragedia que se desarrollaba en esa pequeña y fría habitación. Era un ancla a una realidad que a Alejandro se le había olvidado apagar. Para cualquier otra persona en esa sala era solo un teléfono. Para Alejandro era el destino llamando. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era. Llevaba años esperando esa llamada de ese número específico de Zúrich. Era la oferta final, la confirmación para dirigir el departamento de cirugía fetal en uno de los hospitales más prestigiosos de Europa. Era la cima de la montaña que había estado escalando toda su vida, el logro por el que había sacrificado todo, incluyendo su matrimonio con Sofía. Era la validación definitiva de su genio, la prueba de que todas sus decisiones, todas sus ausencias, habían valido la pena. Todo su pasado y su futuro estaban contenidos en esa vibración incesante. El sueño de su vida estaba literalmente a un gesto de distancia, zumbando sobre una bandeja de metal. El mundo pareció ralentizarse. Alejandro levantó la vista del monitor, donde la línea de vida de un niño que no era suyo casi había desaparecido. Luego, su mirada se desvió por encima de la cortina azul, y por primera vez sus ojos se encontraron verdaderamente con los de Sofía. Vio el terror absoluto en ellos, la súplica silenciosa, el reflejo de un pasado que él había ayudado a destruir. En ese instante no era su paciente, era Sofía, la mujer cuya risa había olvidado cómo provocar, la mujer que estaba a punto de perderlo todo. En un movimiento rápido y furioso que sorprendió a todos, Alejandro se estiró, agarró el teléfono, apretó el botón de rechazar la llamada con una fuerza innecesaria y lo arrojó sobre una mesa auxiliar con un estruendo metálico. El silencio de su sueño muriendo fue más elocuente que cualquier palabra. Una calma sobrenatural descendió sobre Alejandro, y con ella sobre toda la sala. El hombre que había estado vacilando un segundo antes había desaparecido. En su lugar había un guardián. Su ego, su ambición, su pasado, todo había sido arrojado a un lado junto con ese teléfono. Levantó la cabeza, y su voz, cuando habló, ya no era ni arrogante, fría. Era pura, tranquila y llena de un poder inquebrantable que nacía no del orgullo, sino del propósito. Olviden el ruido, ordenó con una autoridad renovada. Preparen una maniobra de alto riesgo. Voy a hacerlo manualmente. Confíen en mí. No era una petición, era una promesa. En ese momento dejó de ser el exmarido herido o el médico arrogante. Se convirtió en la única esperanza en la habitación y por primera vez, Sofía, contra todo pronóstico, le creyó. El equilibrio de poder no solo se había nivelado, se había redefinido por completo. Las manos de Alejandro se movían ahora con una gracia y una seguridad que rayaban en lo milagroso. Ya no eran las herramientas de un técnico, sino las extensiones de una voluntad inquebrantable. Con una delicadeza que contradecía la urgencia de la situación, inició la compleja maniobra para liberar el cordón umbilical. El quirófano, antes un nido de pánico, se había transformado en un santuario de concentración. El único sonido era su voz, tranquila y firme, guiando a su equipo con una precisión hipnótica. Sujeten aquí, con cuidado, un poco más de tracción. Sofía, al otro lado de la cortina, no podía ver nada, pero podía sentirlo. Podía sentir la certeza en el aire, la palpable sensación de que algo monumental estaba ocurriendo. La energía en la sala ya no era de miedo, sino de una reverencia casi sagrada ante la batalla que se libraba por la vida de su hijo. Para Sofía, este fue el acto de fe definitivo. Sintió la presión profunda y extraña dentro de su propio cuerpo, la manipulación de una vida que era suya, pero que estaba completamente fuera de su control. Cada movimiento que él hacía era un acto de invasión y a la vez de posible salvación.
Tuvo que luchar contra cada instinto de su ser que le gritaba que desconfiara de ese hombre, que recordara el dolor que le había causado. Tuvo que silenciar la voz de la traición y la humillación para poder escuchar la débil promesa de esperanza. En la quietud de su mente se rindió, dejó ir el pasado, el rencor, el miedo, entregó su cuerpo, su hijo, su futuro, a las manos del hombre que había destrozado su pasado. Fue un bautismo de fuego, una absolución forzada por la necesidad, y en esa rendición encontró una extraña y profunda paz. Hubo un momento en que todo pareció perdido de nuevo, un instante de resistencia, un obstáculo imprevisto dentro del útero que detuvo el progreso de Alejandro. El ritmo cardíaco del bebé, que se había estabilizado, ligeramente volvió a caer. Una enfermera dejó escapar un jadeo ahogado. La tensión regresó a la habitación como un rayo, pero Alejandro no vaciló. En lugar de frustrarse, se adaptó. Con una calma que desafiaba la lógica, ajustó su técnica, improvisando con la brillantez de un maestro. Era como si estuviera dialogando con la muerte misma, anticipando sus movimientos y contrarrestándolos con una intuición sublime. Ya no seguía un protocolo, estaba escribiendo uno nuevo. En ese momento, todos en la sala entendieron que no estaban presenciando simplemente una buena praxis médica. Estaban siendo testigos de un acto de pura genialidad, impulsado por algo mucho más profundo que el simple deber profesional. Y entonces sucedió. Con un último y delicado movimiento, el nudo se deshizo. El cordón fue liberado. Casi de inmediato, como una respuesta divina, el sonido en el quirófano cambió. El pitido lento y agónico del monitor cardíaco fue reemplazado por un ritmo rápido, fuerte y maravillosamente rítmico. Bum, 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 bum. Era el sonido más hermoso que Sofía había oído en su vida. Era el sonido de la victoria, el himno de la vida reafirmándose contra todo pronóstico. Una ola de alivio tan potente que fue casi física recorrió la sala. Las enfermeras intercambiaron miradas de asombro y gratitud. El anestesiólogo soltó un suspiro que pareció liberar toda la tensión acumulada. El sonido de ese corazón latiendo con fuerza no solo significaba que el bebé estaba a salvo, era la prueba de que el sacrificio de Alejandro no había sido en vano. Mientras el equipo procedía a completar la cesárea y sacar al bebé, Alejandro levantó la vista por encima de la cortina una vez más. Su mascarilla se había deslizado ligeramente, revelando la tensión en su mandíbula, pero sus ojos estaban completamente al descubierto. No había arrogancia en ellos, ni frialdad, solo un agotamiento profundo y una vulnerabilidad cruda y abrumadora. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en esa mirada silenciosa se desarrolló un universo de diálogo. Vio su arrepentimiento, su respeto, el peso del momento que acababan de compartir, y él vio en los de ella no el odio que merecía, sino una gratitud temblorosa y el comienzo de un perdón que nunca se atrevió a esperar. No se necesitaron palabras. La batalla había terminado, y en la quietud de la victoria, el verdadero enfrentamiento, el del alma, encontró por fin su resolución. El primer llanto del bebé fue un grito de guerra victorioso que desgarró el silencio del quirófano. No fue un llanto débil, sino un rugido potente y lleno de vida que declaró su llegada al mundo con una fuerza innegable. La enfermera lo levantó, un pequeño ser perfecto y sonrosado, y por un momento todo el universo pareció reducirse a esa nueva vida. Las lágrimas de Sofía ya no eran de miedo, sino de una alegría tan pura y abrumadora que le robaba el aliento. Fue Alejandro quien, con una solemnidad inesperada, cortó el cordón umbilical y, tras un rápido chequeo, colocó al niño sobre el pecho de Sofía. El contacto de la piel de su hijo contra la suya fue una descarga eléctrica de amor y alivio. En ese gesto, Alejandro no solo le entregó a su hijo,
le devolvió la paz, cerrando un círculo de dolor de una manera que nunca habría creído posible. Poco después, permitieron que Mateo entrara. Entró con cautela, sus ojos buscando desesperadamente a Sofía. Al verla con el bebé en sus brazos, sano y salvo, se derrumbó en un sollozo de puro alivio. Se arrodilló junto a la camilla, besando la frente de Sofía, luego la pequeña cabeza de su hijo, sus lágrimas mezclándose con las de ella. Formaban una isla de felicidad perfecta en medio del mar de caos clínico que los había rodeado. Alejandro observaba la escena desde la distancia, apoyado contra la pared del fondo. Ya no era el protagonista, ni siquiera un actor secundario. Era un espectador. Veía la familia que Sofía había construido, el amor tierno y real que él nunca supo cómo darle. Pero en su mirada ya no había la sombra del orgullo herido ni la amargura del resentimiento. Solo había una aceptación tranquila, un respeto profundo por la felicidad que estaba presenciando. Horas más tarde, en la tranquila penumbra de la habitación de recuperación, la paz reinaba. Sofía sostenía a su hijo, llamado Noah, mientras Mateo dormitaba en un sillón cercano. La puerta se abrió suavemente y apareció Alejandro, ya sin su bata de cirujano, vestido con ropa de calle, pareciendo extrañamente ordinario. Se acercó a la cuna con pasos silenciosos y observó al bebé por un largo momento, una expresión indescifrable en su rostro. Luego se volvió hacia Sofía. Su voz era apenas un susurro, despojada de toda autoridad médica, cargada únicamente con el peso de la verdad. «Es perfecto», dijo, sus ojos encontrando los de ella. «Mereces toda esta felicidad, Sofía». No era una disculpa, era algo más profundo, una bendición, una liberación. Era el reconocimiento de su valor, algo que él nunca le había dado cuando tuvieron la oportunidad. Mateo, despertado por las voces suaves, se incorporó. Había una pregunta que ardía en su mente desde el quirófano. Se levantó y se acercó a Alejandro, extendiendo su mano. «Gracias», dijo, y la palabra se sintió inadecuada para la magnitud de su gratitud. Alejandro asintió, aceptando el apretón de manos. «Solo hice mi trabajo». «No», insistió Mateo suavemente. «Hiciste más que eso. Vi la llamada que rechazaste. Sé que era importante». «No». Había acusación en su voz, solo una curiosidad genuina y una pizca de compasión por el hombre que, a pesar de todo, había salvado a su familia. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, una invitación para que Alejandro finalmente revelara la pieza final del rompecabezas de su redención, para que explicara el porqué de su sacrificio. Alejandro desvió la mirada hacia el bebé que dormía pacíficamente, ajeno al drama de su propia llegada. Una sonrisa melancólica y fugaz cruzó sus labios. Finalmente miró a Mateo, no como a un rival, sino como a un igual, un hombre que entendía un tipo de riqueza que a él le había llevado toda una vida comprender. «Habrá otras oportunidades en mi carrera», confesó en voz baja, la admisión resonando con el peso de un sueño abandonado. «Pero un momento como este, de estos, solo hay uno». Con esas palabras, se despidió con un leve asentimiento y se marchó, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Dejaba atrás a una familia completa y en paz, liberando a Sofía de la última sombra de su pasado, y al caminar por el pasillo vacío del hospital, él también, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Con la partida de Alejandro, un silencio profundo y sanador se instaló en la habitación. Sofía sostuvo a su hijo un poco más cerca, su calor una prueba tangible de que el milagro era real. A través de la ventana, los primeros y tímidos rayos del amanecer comenzaban a teñir de gris pálido el cielo de Madrid. La tormenta, que había rugido con tanta furia durante la noche, se había marchado, dejando tras de sí un aire limpio y una calma absoluta
que reflejaba la paz que finalmente se había asentado en su alma. Escuchó la respiración tranquila de Mateo y el suave murmullo de su bebé, y comprendió que ese era el único sonido que importaba. La batalla había terminado, no solo la de la noche anterior, sino la batalla que había librado durante años contra los fantasmas de un amor fallido. Por fin era libre. Miró a Mateo, con la boca ligeramente abierta, una de sus manos descansando protectoramente sobre su pierna, incluso en sueños. Pensó en su fuerza, una fuerza que no necesitaba audiencias ni grandes gestos dramáticos. Era la fuerza de la constancia, de la amabilidad diaria, del apoyo incondicional en los momentos silenciosos. Y luego pensó en Alejandro y en su acto explosivo de heroísmo, un sacrificio hecho en el último momento posible. Se dio cuenta de que la valentía tenía muchas caras. A veces era un trueno que sacudía el mundo, y a veces era la luz constante de una vela que se negaba a apagarse en la oscuridad. Había necesitado ambas para sobrevivir a esa noche, la redención espectacular de uno y el amor inquebrantable del otro. Ya no sentía odio por Alejandro. La amargura que había llevado como una armadura durante tanto tiempo se había disuelto, reemplazada por una compleja mezcla de gratitud y una especie de compasión distante. Él había tenido que llegar al borde del abismo, sacrificar el mayor de sus trofeos, para descubrir una verdad que ella había encontrado en la simplicidad del amor de Mateo. Era un hombre que lo había ganado todo en el mundo profesional, solo para darse cuenta, en el momento más crítico, de que su mayor victoria sería una pérdida. Sofía esperaba, con una sinceridad que la sorprendió, que él encontrara algún día la paz que tan generosamente le había permitido a ella. Su perdón no fue verbalizado, sino que se manifestó en la serenidad con la que ahora podía pensar en él. Finalmente bajó la mirada hacia el pequeño rostro de Noah, que dormía plácidamente sobre su pecho. Sus diminutos dedos se aferraron a su índice con una fuerza sorprendente. En sus facciones perfectas no vio el eco del trauma de su nacimiento, sino la promesa de un futuro limpio, una página en blanco, esperando ser escrita con historias de risas, de juegos en el parque, de abrazos antes de dormir. Este pequeño ser era el punto final de un capítulo doloroso y el prólogo luminoso del resto de su vida. Era el símbolo viviente de que incluso de las heridas más profundas puede nacer la belleza más extraordinaria. Él era su ancla, su propósito y la prueba irrefutable de que había elegido el camino correcto al atreverse a amar de nuevo. Mientras el sueño finalmente la vencía, con el peso reconfortante de su hijo en sus brazos y el sol de un nuevo día entrando por la ventana, una última verdad se cristalizó en su mente, clara y resonante. Se durmió con esa certeza, grabada en su corazón, la lección final aprendida en el fuego de la prueba más dura de su vida. El verdadero valor de un hombre se revela no en sus conquistas, sino en sus sacrificios. Historias como esta nos recuerdan la increíble capacidad de redención que reside en el espíritu humano. Comparte este relato si crees que los momentos más oscuros pueden revelar nuestra verdadera luz.